su vida. Mientras todo esto ocurría en la Fundación Santa Fe, estalló en Colombia una crisis política que no tiene antecedente en los tiempos recientes en nuestro país. 9 partidos políticos con personería jurídica, con asiento en el Congreso de la República, dicen no reconocer la capacidad del presidente de la República y la capacidad del ministro Armando Benedetti para garantizar las elecciones. Esto hace mucho tiempo que no ocurría en nuestro país, que los partidos de oposición dijeran que el gobierno no tiene la capacidad de garantizar la democracia. No había ocurrido en la época de Iván Duque, no había ocurrido en la época de Juan Manuel Santos, a pesar de la pugnacidad y de la oposición tan fuerte que enfrentó. No había ocurrido en la época de Álvaro Uribe, a pesar de la virulencia de la oposición. No había ocurrido ni en el gobierno de Pastrana ni en el gobierno de Samper. Lo que ha sucedido es supremamente grave, porque lo que quiere decir es que el activo principal para adelantar un proceso electoral, que es la confianza en las instituciones, se ha quebrantado. Don Juan Carlos Iragorri, ¿desde cuándo no ocurría en Colombia que dijeran que el presidente no puede ser o no es en un determinado momento el garante adecuado de las instituciones? Juan, buenos días. Esto no ocurre en Colombia desde 1949. ¿Qué ocurrió en ese momento? Pues que el 9 de abril de 1948 fue asesinado en el centro de Bogotá Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo liberal, y el Partido Liberal dijo que no había garantías para presentar un candidato en las siguientes elecciones, que debían celebrarse en 1950. El presidente en ese momento era Mariano Ospina Pérez, que había sido elegido para el periodo 1946-1950. Y como el Partido Liberal no acudió a las elecciones, por esa razón, porque decía que no había garantías, pues fue proclamado, hubo una votación y fue proclamado como presidente de la República el conservador Laureano Gómez. Laureano Gómez empezó a gobernar y lo hizo hasta 1953, aunque en ese momento fue reemplazado por Roberto Urdaneta Arbeláez, y ahí vino el golpe de estado del general Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio del 53. Pero en Colombia, el hecho de que un partido no reconozca que hay garantías del gobierno para presentar un candidato a unas elecciones presidenciales no pasa desde aquel año, desde 1949. Justo al final del año se celebraron esas elecciones en el mes de noviembre, Juan. 618, ¿por qué estamos recordando esto? Para que se ponga en dimensión la gravedad de lo que está ocurriendo en materia política, cuando los partidos le dicen al ministro del Interior: no señor, a usted no lo reconocemos, no señor, usted no es garante del proceso electoral. Cuando los partidos políticos le dicen al presidente de la República: queremos la intervención de la Procuraduría porque no nos estamos sintiendo cabalmente representados. Desde ayer, William, desde ayer empezamos a ver unas comunicaciones con un tono muy distinto del que había predominado en Colombia, a pesar de los enfrentamientos entre el gobierno y la oposición. ¿Quién puede negar lo álgidos que fueron los enfrentamientos entre Álvaro Uribe y sus opositores? Pero reconocieron la capacidad presidencial para conducir el proceso. ¿Quién puede negar lo álgidos que fueron los enfrentamientos entre Iván Duque y sus opositores? Pero no solo reconocieron la capacidad del presidente de conducir las elecciones, sino que ganaron los opositores. Aquí se prende una alarma muy seria. Debe ameritar una reflexión profunda en el gobierno para que haya garantías, William, cuando los partidos le empiezan a decir al gobierno: usted no me está garantizando el derecho electoral de enfrentarlo en democracia. Sin duda es una situación inédita en muchos años, Juan, que también tiene otro efecto colateral, y es lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Ya las dos corporaciones, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, han dicho que paralizan sus actividades ante la situación que está enfrentando el Centro Democrático por el ataque a su precandidato, el doctor Miguel Uribe. Es decir, 9 partidos en rebelión contra el presidente Gustavo Petro,
Petro, diciendo que no lo reconocen porque no da garantías para la actividad política, y la tensión que hay porque estos mismos partidos han planteado un camino distinto, diciendo que sea el Procurador General de la Nación el que brinde esas garantías y el que presida esa comisión para brindar la legalidad y las garantías para hacer el proceso electoral. Ya el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a decir que quien preside esa comisión es él como ministro del Interior. Hay una tensión inédita en el marco de una situación muy difícil de violencia que se está registrando tras el ataque al doctor Miguel Uribe. Don Aldair Rodríguez, escuchamos unas voces confusas del ministro del Interior, Armando Benedetti, en las que arremetió contra los partidos que decidieron no asistir a la reunión con el presidente de la República. No es arremetiendo contra los partidos como van a resolver esta crisis de confianza. Sobre ese punto en particular, Aldair Rodríguez, ¿qué dijo Armando Benedetti? Don Juan, ¿qué tal? Buenos días, saludos para usted y para todos los oyentes. Pues se refirió a varios temas el ministro del Interior. Inicialmente, hay que decirlo, desmintió un rumor de que el gobierno nacional había congelado el decreto de convocatoria a consulta popular. Esto, se conoció luego de que varios personajes que estuvieron allí en ese comité de seguimiento de garantías electorales precisamente publicaran a través de sus redes sociales que el gobierno nacional había tomado esta decisión, entre ellos el ex embajador en Reino Unido, Roy Barreras, e incluso el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca. Pues dice Benedetti que no, que el gobierno sigue adelante con sus planes de convocar vía decreto la consulta popular. Esto dijo. No es cierto que se congela el tema de la consulta. Antes del atentado ya todos los ministros habían firmado eso. Recuerde usted que desde el viernes y después del mediodía del sábado estaban ya varios analistas y periodistas diciendo que se firmaba, que no se firmaba, y eso ayudó a agilizar realmente la firma. Entonces la firma del decreto ya está. ¿Cuándo la firma el presidente? ¿Cuándo la expiden? ¿Cuándo se publique? Es lo que estamos decidiendo y se está viendo. Y eso entonces también arremete el ministro del Interior, don Juan y oyentes, como ustedes lo decía, en contra de los partidos políticos que decidieron no asistir precisamente a esa comisión de seguimiento y garantías electorales. Dice el ministro del Interior que él no los invitó a una fiesta y les advierte que las medidas en materia de seguridad serán exclusivamente las que se tomen en el marco de ese comité. Esto fue lo que dijo al respecto. 6:23 minutos de la mañana. Don Daniel Jerez, ¿qué dijeron los partidos políticos que no asistieron a la convocatoria del presidente de la República? Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vea, los partidos Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Cambio Radical, Partido Liberal, el MIRA, ASI, el Partido de la U, Colombia Justa Libres y la Liga de Gobernantes Anticorrupción. En total fueron 9 partidos políticos los que emitieron este fuerte pronunciamiento en el que desconocen al gobierno del presidente Gustavo Petro como garante para brindar la seguridad de cara al certamen electoral del próximo año. Estas colectividades advierten que sienten que el mandatario Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, no pueden brindarle las respuestas que ellos están esperando ante los hechos de violencia política que se han presentado, empezando, por supuesto, por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Ante esta situación, ellos anunciaron que van a acudir al Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash, para que active la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral con el fin de garantizar la transparencia y la seguridad que los partidos de oposición independientes exigen frente a la hostilidad, dicen ellos textualmente, del Ejecutivo. De hecho, hoy mismo, a partir de las 8 de la mañana, estarán reunidos con el procurador El Hash en su despacho, allí en la sede de la Procuraduría General de la Nación, para hablar de este tema. El codirector del partido de la U, Alexander Vega, explicó por qué toman esta decisión de acudir al procurador para que lidere la Comisión de Garantías Electorales, que tiene varias implicaciones políticas. Escuchemos la voz de Alexander Vega, codirector de la U. No reconocemos ni sentimos garantías ni el presidente Petro ni el gobierno nacional para que presida el proceso electoral en esta comisión. Pero la ley autoriza al Procurador General de la Nación a activar la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral. A partir de este momento,
No reconocemos garantías en el gobierno, ni reconocemos al señor ministro del Interior para que presida esa comisión. Juan, en esta comisión que debe activar el procurador general Gregorio El Hach van a hacer varias exigencias estos 9 partidos políticos. La primera de ellas es que sea la Policía Nacional la que se encargue de todos los esquemas de seguridad. No confían, dicen ellos, en la Unidad Nacional de Protección, que fue la entidad que falló, advierten, en el caso del atentado contra el senador Miguel Uribe. Además, también le van a pedir al ministro del Interior, Armando Benedetti, que acuda a esta comisión, ya no como presidente de la misma, sino que acuda a ella para entregar explicaciones sobre varios puntos. Uno de ellos es el tema de la convocatoria a la consulta popular vía decreto, pese a que el Senado ya emitió un concepto negativo sobre esta iniciativa, y solicitarán adicionalmente que la Contraloría haga una investigación, haga una indagación por un posible, dicen textualmente ellos, posible uso de campaña electoral anticipada por parte de ciertos candidatos. Y finalmente, en esta comisión de seguimiento electoral que esperan que active hoy el procurador Gregorio El Hach, también solicitarán que acuda tanto el presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, como el registrador nacional, Hernán Penagos, para que sienten una posición clara en torno a si se debe o no, o en torno a si convocarán mejor la consulta popular por decreto, como lo expedirá el presidente Gustavo Petro, según hemos escuchado ya el propio gobierno nacional, pese a que el Congreso de la República ya emitió un concepto negativo. Esa es la posición de 9 partidos políticos con respecto a esta Comisión de Garantías Electorales, Juan. Atención, es que estamos enfrentando una situación política, lo acaba de referir Juan Carlos Iragorri, que no se vivía desde la mitad del siglo pasado, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, cuando los partidos de la oposición empiezan a decir que no hay garantías para ir al proceso electoral. Aquí se está abriendo una puerta muy compleja. Hay quienes habían dicho en el pasado que era el propio gobierno que no tenía interés de garantizar condiciones o de posponer el certamen electoral. Eso no se mencionó ayer, pero cuando los partidos le dicen al presidente y al ministro del Interior, usted no nos garantiza el proceso electoral, lo que empieza a ocurrir es que se estremece la institucionalidad democrática y se tienen que activar otras instancias para que a Colombia no le vaya a pasar que nos quedemos sin elecciones en el 2026. Y no es con risas, ministro Benedetti, no es con risas. Otra vez el jajaja ayer en la escalera del Palacio Presidencial. No es con risas y mucho menos con bravuconadas cómo se va a resolver este problema. Lo que está ocurriendo es que no le están creyendo al presidente de la República y al gobierno lo que está sucediendo para garantizar la transparencia del certamen. 9 partidos que entre ellos no son aliados, 9 partidos que han mantenido discrepancias. La respuesta, ¿creen ustedes, puede ser con este tono? Esto dijo el ministro Benedetti. Eso es lo que lo reconocen a usted? A eso es lo que me refería. Pues que a mí no me reconoce sino la ley, porque ese comité es con base en la ley, no que 9 partidos. Porque de esos 9 partidos, el Partido Liberal, que la mayoría de su bancada legislativa está con nosotros. No, pero no el Partido de la U, bajo el Partido de la U, que es lo que tiene que ver con que la mayoría de la bancada legislativa está con nosotros. Y claro que le estoy bajando el tono, le estoy diciendo es un jajaja y diciendo que por favor no más. Es que de verdad el atentado fue el sábado. No, esto no es para ningún jajaja, ministro Benedetti. Esto no es para ningún jajaja, es muy serio lo que está en juego. Los partidos de la oposición están diciendo que no tienen garantías. El doctor Miguel Uribe está luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe. Se han presentado decenas de evidencias sobre solicitudes de garantía y de protección de los candidatos de distintos partidos que no habían obtenido una respuesta adecuada. Santiago Ángel, ¿qué apareció sobre solicitudes de protección de los candidatos de la oposición? En los últimos meses?
Pues Juan, no solamente es el caso de Miguel Uribe, quien su abogado Víctor Mosquera ayer desde la Fundación Santa Fe anunció que en 23 ocasiones, la última el pasado 5 de junio de 2025, se le hicieron solicitudes inmediatas de reforzamiento del esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección. Por ejemplo, en los viajes que Miguel Uribe hacía en campaña como precandidato presidencial a varias regiones del país, estaba solo. En Asobancaria estaba solo, porque la UNP argumentaba que por un problema en un convenio interadministrativo con el Congreso de la República no se le podía pagar los tiquetes y los viajes a los escoltas. El senador Miguel Uribe había solicitado que se ampliara su esquema, y lo que pudimos confirmar en las últimas horas es que la UNP, 3 días después del atentado, decidió ampliar el esquema de seguridad de Miguel Uribe a 3 camionetas blindadas, 8 policías y 6 escoltas más de la Unidad Nacional de Protección. Sí se podía. Se podía, después del atentado que lo dejó al borde de la muerte en una unidad de cuidados intensivos. Pero esto es repetitivo. Muchos precandidatos presidenciales han hecho solicitudes a la UNP y el argumento siempre es el mismo: son precandidatos, no son candidatos, y los precandidatos tienen esquemas diferentes. Lo peor de todo esto, Juan, es el cinismo con el que niega el director de la UNP estas comunicaciones. Esto los tiene a ellos indignados, y van a sacar más de 100 comunicaciones de peticiones que hicieron desde el Centro Democrático para todos sus precandidatos y que fueron negadas una tras otra por parte de la UNP. Él dijo ayer que no, que estas peticiones no existían, que esas peticiones nunca llegaron a su poder y que no era verdad que él las hubiera negado. ¿El señor Rodríguez, Juan, sigue en el cargo? Sí. Es que no puede ser que incluso en una afirmación que hizo el presidente Gustavo Petro en la primera locución, diciendo que iban a revisar porque había fallado el Estado, había fallado el gobierno y había responsables de la vigilancia. Le está echando la culpa a la policía. Pero hágame el favor. O sea, usted no sabe lo que están sintiendo en este momento la policía cuando están insinuando que el esquema que estaba infiltrado era el de la policía, porque ustedes saben que eso es un esquema conjunto. Y la gravedad de estos episodios se multiplica porque ayer Álvaro Uribe presenta una denuncia muy seria sobre información confiable que tiene de inteligencia internacional sobre atentados en su contra, y luego Vicky Dávila hace lo propio y señala la presencia de Iván Mordisco y cita una fuente de inteligencia militar, y después recibe una respuesta que a mí también me pareció insólita de Daniel Quintero, pero que termina de enrarecer este panorama, que llega a lo que mencionábamos ayer tan pronto se publicó el trino de Álvaro Uribe. Aquí hay una cascada de amenazas. Una cascada de amenazas sobre una serie de magnicidios en preparación, y los que divulgan esa información son los propios funcionarios del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tienen los funcionarios del gobierno? ¿Qué conocen? ¿Qué saben? Que les permite afirmar que si no concurren a estas reuniones que están citando, a las que los partidos no quieren ir porque no le conceden al ministro Benedetti la capacidad de ser garante, si no concurren a estas reuniones, dice el gobierno, entonces puede venir una cascada de masacres suprema, de asesinatos, de magnicidios, de violencia. Supremamente grave esto, con un gobierno al que se le está saliendo de las manos la política. Esto ya no es de andar menudeando, un senador por aquí, otro senador por allá, de andar repartiendo unos puestos. Se le está saliendo de las manos la política, se le está saliendo de las manos el Estado, se le están saliendo de las manos las garantías, y se requiere, William, más allá de lo que dijo el señor procurador, qué bueno que reconozcan al procurador como una instancia, tiene unas facultades constitucionales, es una exigencia de Colombia que el presidente de la República baje el tono de pugnacidad que genera violencia verbal, pero este no es el único tema que sale el procurador a celebrar como si esto fuera el gran hallazgo y el gran avance de la política colombiana. No, pues es que el procurador no ha dado muestras de independencia frente al gobierno.
pero es la única alternativa que por ahora tienen estos partidos que han desconocido a Benedetti como la figura garante del gobierno nacional para poder dar garantías a cómo se va a desarrollar ese proceso electoral. Pero yo le ahondaría, Juan, sobre lo que usted ha comenzado a construir en esta idea, y es que no solo se le está saliendo de las manos la política al presidente Petro, se le está saliendo de las manos el país. 6 de la mañana, 35 minutos. Vamos a retomar este tema. Vamos a retomar el tema de las responsabilidades del señor procurador. Muy importante que se le reconozca como garante. Muy importante que la Procuraduría cumpla con esa función. Muy importante que el señor procurador haga las reuniones con los voceros de los partidos políticos. Pero más allá de un gran gesto de hidalguía y de nobleza de Gustavo Petro, aceptar una moderación en el lenguaje, creo yo que es una obligación como jefe de Estado. Lo dijo Benedetti, claro. Su ministro Benedetti. El presidente no lo ha dicho. No, por eso. A lo que me refiero es al reconocimiento que hace el procurador a esta moderación del tono. El señor presidente de la República